Bien, continuamos aquí en La Hora Clave con nuestro invitado Rafael Arraiz Luca, autor de este libro tan sabroso, porque la verdad es que escribir sobre esos temas es un poco complicado, porque son usualmente áridos, ¿no? Sí. Y él lo hace, bueno, casi como leer una novela de lo más sabrosa. Hay ahí algo, Rafael, que tú tocas, que me parece importantísimo, hablando esto de la ignorancia que tenemos en relación, el común de los venezolanos en relación al tema del petróleo. ¿Qué es el petróleo y cómo se origina el petróleo? Mucha gente pensará, bueno, eso es un líquido negro que está ahí, metes una cuestión y lo sacas y ya. Sí. Y resulta que la cosa es mucho más complicada que eso. Sí, y hubo varias teorías a lo largo del tiempo hasta que ya se comprobó la teoría orgánica. El petróleo son sedimentos vegetales, animales que van profundizándose en el subsuelo a partir de las cuencas de los ríos, de las cuencas del mar, etcétera, y se van creando esos bolsones que son propiamente los yacimientos. Es un proceso de millones de años. De años, ¿no? Claro. Que en estos últimos años ha aparecido un avance tecnológico que ha sido una revolución en el mundo petrolero, que es el petróleo de esquisto, que permite prever que va a haber petróleo en el mundo para muchos años más, porque con esta tecnología desarrollada en los Estados Unidos puedes obtener petróleo de unas rocas en las que antes no se podía obtener petróleo, ¿no? Eso ha conducido a que los Estados Unidos en el día de hoy sea el mayor productor de petróleo del mundo, está cerca de los 12 millones de barriles diarios, mientras Arabia Saudita, que era antes el mayor productor, está entre 8 y 10. De modo que esto es un cambio importante que tiene mucho que ver con Venezuela. Por supuesto. Porque todos estos temas mundiales inciden en la vida cotidiana del venezolano, es decir, en el tema de ir al mercado, en el tema del transporte público, en la devaluación de la moneda. Todos estos hechos que nosotros estamos padeciendo están concatenados con eso. Porque ese es el fenómeno de la globalización, ¿no? Que los chinos lo han emblematizado muy bien con ese refrán tan hermoso que dice: el aleteo de una mariposa en Pekín puede desatar una tormenta en Nueva York. Sí. Bueno, eso es así. Vivimos en un mundo que es así. Y la participación de Venezuela en ese mundo en los últimos 100 años ha sido estelar, porque tenemos petróleo, ¿no? El problema es, con todos estos avances y todos estos cambios en la correlación de la capacidad de producción de los países, ¿cómo quedamos nosotros? Claro. En un momento en el que estamos realmente experimentando más bien un retroceso en lo que deben ser nuestros avances. Fíjate, hay un tema muy interesante. La política de Pérez Alfonso siempre fue lo siguiente. ¿Cuál era el mundo ideal para Pérez Alfonso? Extraer poco petróleo y que valiese mucho. Pero ahora que hay mucho petróleo en el mundo, la defensa de los precios, extrayendo poco petróleo, es un problema. Eso es lo que, por ejemplo, en este momento estamos viviendo. Uno ve los esfuerzos del gobierno y de otros países del OPEP porque los precios aumenten, utilizando el mismo recurso de siempre. ¿Cuál era? Reduzco la producción, es un bien que se hace escaso, los precios suben. Pero ahora, con la variable del fracking y del petróleo de esquisto, yo puedo reducir la producción y hay gran producción de esquisto en los Estados Unidos y el precio puede que no suba. Entonces hay una nueva geometría, una nueva gramática en el mundo petrolero que en Venezuela y en todos los países tiene que atenderse. Es decir, el cambio de paradigma de defender los precios a defender la producción, ¿no? Y ahí es donde nosotros en este momento tenemos problemas. Ese tema lo que indica es que va a existir una especie de nivelación de los precios, una estabilización de precios que favorece el desarrollo de los esquistos, del fracking, y también que va a significar un ingreso importante para el resto de los países petroleros. Porque pareciera, Rafael, que se corrió la versión o se popularizó a raíz de ese salto casual que hubo de los precios del petróleo a $100, en lo cual no tuvo que ver necesariamente el petróleo, sino el manejo bursátil que se hizo del petróleo a futuro. Pero en verdad el nivel del petróleo debe estar allí, entre los 30 y los 40, ¿no? Y justamente pareciera, aunque parezca contradictorio, que está habiendo una especie de coincidencia entre los productores de esquisto y los países, porque ese sería un precio estable que favorecería
al petróleo convencional, tradicional, y también a estas nuevas tecnologías, ¿no? Claro, y fíjate lo que es muy interesante. Cuando empezó el petróleo de esquisto se decía, para que sea negocio se necesita el precio a $60. Bueno, el petróleo está en 50 y en 40, dependiendo del West Texas o donde lo midas. Y hay petróleo de esquisto, lo que quiere decir que se ha desarrollado tecnología como para sacar petróleo de esquisto a unos precios más bajos. Entonces eso viene a complicar todavía más el panorama del mercado petrolero, lo que lo hace muy, muy interesante. Entonces eso que tú señalas, bueno, hay muchos analistas que lo avalan, ¿no? Que dicen, bueno, el petróleo se podría estabilizar entre 40 y 50, dicen los más optimistas, ¿no? Lo que sí parece descartado es que ocurran esos saltos, como este último salto de los $100, que que no obedecía a ningún fenómeno de mercado, claro, ¿no? Sí, claro. Muchos de esos saltos en la historia del petróleo son las guerras en el Medio Oriente. Claro. Pero si ahora el petróleo donde está es en los Estados Unidos, ¿qué saltos van a haber? Claro. Pues, Bueno, o sea, y eso lo demuestra que con las tensiones en el Medio Oriente no ha habido el incremento que en otros momentos así se registraba, ahí ¿no? está toda esa guerra en Siria y el petróleo no... Y además, no aquellas creció. guerras eran por poco tiempo, ¿no? 6 días, máximo 2 ahora ha meses. ocurrido estos 5 años, ¿no? 5 años y el petróleo ha bajado, no ha subido. Bueno, los saltos nunca se sabe, porque es decir, no serán de guerra Puede interna, haber otro. pero puede haber otro salto de tipo político, por ejemplo, porque con el ejemplo. tema del gobierno que inicia en los Estados Unidos con el señor Trump, pues, eso es una interrogante. No sabemos qué va a pasar. Pues sí. Lo que pasa es que el petróleo en los Estados Unidos es una empresa privada. Sí. Y entonces ahí la incidencia política es menor que en los Así es. petroestados, que es el caso nuestro, ¿no? Bueno, tenemos que ir ya al corte. Recordamos a los televidentes que pueden hacer sus comentarios a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @lahoraclave_piso_gb. Y además que aquí en Globovisión nos vemos todos.